¿Cómo están? ¿Cómo les va? Esta es una forma característica que tiene un conocido comentarista deportivo de Televisión Nacional de Chile, don Pedro Carcuro. Él, cada vez que se presenta en su programa, siempre comienza diciendo, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Y claro, él no espera respuesta, porque no puede haber respuesta tratándose de un programa televisivo. Pero lo mismo les digo yo en esta noche. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que todo esté bien con cada uno de ustedes. Me alegro mucho de tener la oportunidad que el pastor Rodrigo me ha dado para comunicarme con ustedes a través de esta reflexión y espero que la bendición de Dios esté derramándose sobre cada uno de ustedes. Estamos aquí en nuestra casa, como la mayoría de ustedes seguramente, encerrados en nuestra famosa cuarentena voluntaria, y ya hemos pasado más de 6 meses y vamos caminando hacia el final del año. Y no sabemos cuánto tiempo más tomará esta pandemia en el año 2021. Algunos dicen que la cosa va para largo y que ya están hablando de finales del 2021. Bueno, no sabemos, solamente Dios sabe cuándo terminará esto. Quisiéramos que pasara pronto y que volvamos a una nueva normalidad, que es de lo que se habla en este tiempo, una nueva normalidad en el sentido de que la normalidad vieja en la que estábamos acostumbrados a vivir ya se verá alterada por una serie de cambios de todo tipo que habrán de venir sobre la humanidad. Y nosotros mismos seremos actores también y seremos afectados de una o de otra manera por estos cambios que habrán de venir y que no sabemos exactamente en qué consistirán. Desde la fe cristiana nosotros sabemos cuáles son los pasos finales en la historia de la humanidad y estamos tranquilos en ese sentido porque sabemos que todo está en las manos de Dios. De manera que les saludo con mucho cariño, les saludo con la esperanza y la confianza de que todo vaya bien en su vida. Bueno, vamos a tomar algunos pasajes de la palabra de Dios. He escogido dos, uno del Antiguo Testamento, un incidente del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, para llevarles a reflexionar un poco en torno a la palabra del Señor. Uno tiene que ver con un personaje muy conocido en el Antiguo Testamento, Moisés. Moisés es un hombre al que uno ha aprendido a querer a través de la lectura de la trayectoria del pueblo de Israel por el desierto después de haber salido de Egipto y haber llegado a la tierra prometida, dirigida no por Moisés, sino por su ayudante, su lugarteniente, Josué. Pero Moisés resulta un personaje interesante si uno piensa un poco más profundamente en lo que fue su vida. Él, por circunstancias establecidas por el faraón de Egipto, se vio separado de la familia, de su mamá, de sus hermanos, de su padre y del pueblo de Israel. Y pasó gran parte de su vida viviendo en el ambiente
ambiente egipcio y en el ambiente de palacio de Faraón, y fue como un hijo de la hija de Faraón. De manera que sospechamos que él no tuvo muy claro esto de la presencia de Jehová Dios con su pueblo. El mismo pueblo había pasado 400 años desde que se estableció con José y con Jacob, y ya como que la, la conciencia de que era el pueblo de Dios o que estaba llamado a ser el pueblo de Dios no se había desarrollado mucho. Ellos vivían y sufrían cuando fueron declarados esclavos, pero de alguna manera ellos clamaban a Dios. No eran muy cristianos, así entre comillas, pero confiaban en Dios y creían en Dios y clamaban a Dios. Y llegó el día en que Dios decidió actuar. Entonces empezó a movilizar a su siervo Moisés y permitió que Moisés diera muerte a un egipcio, puso en su mente y en su corazón el huir de Egipto, supuestamente para evitar que Faraón tomara represalias contra él, lo cual me parece a mí quizá un poquito irreal, porque era el hijo de la hija de Faraón. De manera que más bien yo veo el mover de la mano de Dios en la decisión que tomó él de abandonar todo lo que tenía e irse al desierto, sin pensar mucho en el futuro, qué sería de su futuro. Pero se fue. Y ahí vivió un tiempo hasta que se encontró con Jetro, y Jetro y su familia lo adoptaron como una especie de hijo. Luego entonces Jetro le ofreció a su hija Séfora como esposa, y Moisés se casó, tuvieron 2 hijos, y Moisés entonces se acomodó a la nueva situación y llegó a ser el colaborador de su suegro en cuidar sus rebaños de ovejas, y todo eso para él era normal. Aparentemente no pensaba en otra cosa que eso. Pero Dios sí seguía pensando en otra cosa. Y entonces fue cuando se produjo el encuentro entre Dios y Moisés en la zarza que ardía, pero que no se consumía. Y aunque Moisés trató de escurrirse, de sacarle el cuerpo a toda esta situación que Dios le estaba presentando y que no le agradaba para nada, al final Dios le cerró toda la salida y a Moisés no le quedó otra alternativa que aceptar lo que Dios quería que hiciera, que fuera el hombre que Dios usaría para libertar al pueblo israelita de la esclavitud de Egipto. Y Dios fue fiel con Moisés. Dios lo acompañó en todo momento. Dios le proveyó de todo lo que necesitaba y nunca le quitó el respaldo. Y así se desarrollaron los hechos y el pueblo de Israel empezó a caminar en pos de la tierra prometida. Pero recordemos que Moisés tenía 2 hermanos, ¿verdad? Tenía a Aarón y a Miriam, ambos dotados por Dios también de dones y talentos. Pero de pronto Miriam
empezó a sentir envidia de su hermano y usó como excusa el hecho de que su hermano menor, Moisés, se hubiese casado con una egipcia. Y con ese argumento le empezó a crear problemas y a competir o a buscar cierto nivel de liderazgo que aparentemente Dios no le había dado, solamente se lo había dado a Moisés. Y entonces esto empezó a crear roces entre los hermanos. Y Dios se dio cuenta de eso. Y Dios entonces un día decidió tomar cartas en el asunto. Voy a tomar un poquito de agua. A propósito de tomar. Dios decidió tomar cartas en el asunto. Y llamó a los tres. Y le dijo, vengan, salgan de la tienda de reunión, porque quiero hablar con ustedes. Los tres fueron, obedientemente, y Dios habló. Y Dios dijo, ustedes están creándole problemas a mi siervo Moisés. Si algún profeta se levanta del pueblo, yo hablaré con él en visiones o en sueños. Pero con mi siervo Moisés, y esta es la declaración más imponente que yo encuentro en toda la relación de Dios con Moisés y que quiero destacar ante ustedes en esta noche. Con ellos yo hablo a través de sueños y a través de visiones, pero con mi siervo Moisés yo hablo cara a cara. Qué cosa más tremenda. Me imagino que Aarón y Miriam temblaron cuando escucharon esas palabras de parte de Dios. Y Dios se molestó, Dios se enojó y Dios se fue después de haber dicho eso. No me molesten a mi siervo Moisés. No me lo molesten. Y cuando Dios se fue, cayó lepra en el cuerpo de Miriam. Y Miriam se vio leprosa. Aarón, cuando se dio cuenta de eso, se acercó a Moisés y le dijo, por favor, perdona nuestro pecado tan estúpido que hemos cometido contra ti. Y pídele, por favor, a Dios que le devuelva la salud a Miriam. Y Moisés, siendo un hombre tan humilde, fue a Dios y le dijo, Señor, sana a mi hermana. Dios le dijo, está bien, yo la voy a sanar, pero ella va a pasar 7 días fuera del campamento, aislada. Después de 7 días se reintegrará a la vida normal del pueblo y el pueblo podrá seguir su marcha. Y así ocurrió. Y Miriam llegó a tener un liderazgo. Aarón siguió teniendo un liderazgo, pero ya ninguno de los dos disputó el liderazgo de su hermano menor, de Moisés. Pero vuelvo a decir, la frase que Dios usó con estos tres es una frase monumental. Con los demás yo hablo de distintas maneras, pero con mi siervo Moisés yo hablo cara a cara. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Pasemos ahora a la historia del Nuevo Testamento.
Esta historia tiene como protagonistas a Jesús y a una mujer. La mujer no era ninguna maravilla, más bien era una mujer que tenía problemas en la sociedad en la que vivía. Me refiero a la mujer samaritana. Se dice que ella acudía al pozo de Jacob a buscar agua en una hora en que nadie más, ninguna otra de las mujeres de Samaria o de Sicar, el pueblo en el cual vivía, acudía porque se burlaban de ella, la despreciaban, porque tenía mala fama. Y ella llegó al mediodía a buscar agua al pozo de Jacob. Y ahí, posiblemente a la sombra del pozo, estaba Jesús. Jesús estaba descansando. Los discípulos habían ido a Sicar al pueblo a comprar comida. Pero la verdad es que Jesús no estaba ni esperando la comida, porque al final ni comió, ni esperando a que pasara un poco el calor. Estaba esperando que llegara la mujer samaritana. Cuando llegó la mujer samaritana a sacar agua, se estableció un diálogo muy interesante que demuestra que la mujer, con todo lo que era, tenía bastante conocimiento religioso y pudo mantener el diálogo con Jesús. Jesús le dijo: mujer, dame de beber. La mujer lo mira posiblemente extrañada y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí, siendo una mujer samaritana? Ustedes saben que judíos y samaritanos no se podían ver. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, le pedirías agua a Él y Él te daría un agua viva y ya no tendrías sed nunca más. La mujer le dijo: Señor, ¿cómo me vas a dar esa agua si el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla? Jesús le dijo: no me refiero a esa agua, estoy hablando de agua viva, del agua que yo te daré, agua viva. Y siguió el diálogo. Entonces, de pronto la mujer le dice: sí, yo sé que el Mesías está por venir y que una vez que el Mesías venga, nos explicará todas estas cosas. Y aquí está la frase monumental de Jesús. No se la dijo a los grandes líderes religiosos de su tiempo. No se lo dijo a reyes ni a príncipes. No se lo dijo a los sabios del Sanedrín. Se la dijo esta frase a una mujer simple, sencilla y de mala fama. Le dijo: el Mesías que tú dices que va a venir ya vino. Soy yo. Soy yo. Oye, esta frase para mí es como para clavarla en oro. Ese Mesías que tú dices que habrá de venir ya vino. Soy yo. Oh, a nadie más Jesús le dijo esas palabras. A esta mujer samaritana: soy yo. La mujer quedó tan impresionada que dejó el cántaro y corrió al pueblo y les contó a todos allí lo que este hombre le había dicho. Eres un profeta, dijo, porque él me ha dicho a mí todo lo que yo he hecho. Y la gente del pueblo vino y le pidió a Jesús
pernoctara con ellos. Jesús pasó 2 días con ellos y muchos conocieron al Dios de Israel y al Cristo Jesús, Salvador del mundo. Las 2 frases. Yo, con Moisés, mi siervo, hablo cara a cara. Mujer, ese Mesías que tú dices que va a venir, ya vino. Soy yo. Oh, soy yo. Qué frase más impresionante. Esas son las 2 historias que yo quería conversar con ustedes. Pero para terminar esta reflexión, voy a citar lo que dice el autor del libro de los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Lo tengo aquí anotado porque no me lo aprendí de memoria, pero se lo voy a leer. El autor de Hebreos dice lo siguiente: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Qué frase más tremenda. En aquellos tiempos Él habló por otros medios, pero en estos días finales Dios nos habla por medio de su Hijo. Ese mismo Hijo que le dijo a la mujer samaritana: el Mesías que tú dices que va a venir, ya vino. Soy yo, soy yo. Qué frase más tremenda. Y es el Hijo de Dios, el Jesús Cristo, Salvador y Señor del mundo, el que nos ha hablado y nos sigue hablando a nosotros a través de su palabra, ¿cierto? Para que no solamente creamos, sino que crezcamos en nuestra fe para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga.